Listo chicos, arrancamos con nuestro curso de Introducción al Cálculo. Primero hablaremos de los números reales. En realidad, los números reales es un conjunto de todos los números que ustedes han venido viendo, operando en algunos ejercicios, dentro de su colegio, etc. Pero ahora los vamos a definir y los vamos a clasificar de mejor manera. El primer subconjunto que tiene son los números irracionales. ¿Cuáles son esos? Cuando ustedes han visto, por ejemplo, el valor de pi, ¿verdad? 3.14, 16, etc. Es un valor que no se repite y que cada uno de sus números son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces ese es un valor irracional, porque es infinito y sus valores no se repiten, ¿de acuerdo? También tenemos otro ejemplo que es la raíz de 2, que es 1.41, 42 y siguen pues diferentes valores ahí y se van hacia el infinito. Eso es un número irracional, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con la otra subclasificación que sería los racionales. Dentro de los racionales están muchos de los números que ustedes han operado, han hecho sumas, han hecho restas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los fraccionarios. Y dentro de los fraccionarios tenemos, por ejemplo, los exactos, recordemos, el 2/5, por ejemplo, el 1/3. También tenemos los fraccionarios negativos, por ejemplo, el -1/2, el -3/4. ¿Listo? Son fraccionarios exactos, dado que su numerador y su denominador son números completamente conocidos, ¿de acuerdo? Así también tenemos, por ejemplo, los periódicos puros. ¿Cuáles son estos fraccionarios? Son estos fraccionarios que vienen dados, por ejemplo, por un decimal de este tipo. ¿Qué significa esto? Si bien nos viene en decimal, estos son números que se van a repetir. ¿Qué significa el 0.66 con línea? Que aquí seguirá 66, 66, 66, etcétera, 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 ¿de acuerdo? A estos números periódicos puros, aunque al inicio nos pueden dar como decimales, siempre los vamos a poder transformar a fracción. Es por eso que entran dentro de esta categoría. También tenemos, por ejemplo, los periódicos mixtos. ¿Qué son los periódicos mixtos? Aquellos que tienen una parte fija y otra que se repite. Es decir, por ejemplo, el 0.23 pero con el 3 periódico. ¿Qué significaría esto? Que este 3 se va a seguir repitiendo. ¿De acuerdo? Sin embargo, el número 2 se quedó fijo. Entonces, ¿por qué se le dice periódico mixto? Porque tiene una parte que se queda fija, pero tiene otra parte que sí es periódica. Vienen o probablemente al inicio nos puedan dar como un número decimal, pero a todos estos también se los pueden transformar a números fraccionarios. De hecho, veremos más adelante que para poder operar es mejor transformar todo a un fraccionario. Finalmente, dentro de los racionales están los enteros, los números que comenzamos estudiando en la escuela, que eran los naturales, que son los enteros positivos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿de acuerdo? Los números enteros positivos. También tenemos aquí al 0, dado que es un número neutro, no es ni positivo y tampoco es negativo. Y tenemos los números negativos. Estos sí se los deben haber estudiado cuando vieron los números enteros, dado que estos de aquí pues son los que utilizábamos desde la escuela. Pero cuando toparon los números enteros, debieron haber estudiado los números negativos. Aquí está, por ejemplo, el -1, el -2, el -30, etc. Y aquí también pues sale lo que tenemos fracciones negativas, ¿no es cierto? Porque también hay fracciones que están hacia la izquierda del 0, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos que todos estos números reales pueden ser representados en la famosa recta de los números reales, ¿ok? Para representar en la recta, sí, yo les recomiendo siempre que utilicen decimales, es decir, que pasen, si es que tienen de fracción, a decimal, ¿de acuerdo? O si tienen un número irracional, a fracción. Por ejemplo, representemos un número negativo, el -2. Digamos que si es que el -2 está aquí, ¿ok? Y digamos que queremos representar la raíz de 2 es 1.41. Entonces obviamente el 0 estaría por aquí y acá estaría el 1.41 que representa la raíz de 2, pero no hemos copiado todos sus números. Mucho ojo que esto es un número infinito. Por motivo solo de representación podríamos ponerle aquí, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera nosotros podemos ir representando todos los números reales dentro de esta recta. Pero siempre tomemos en cuenta que los negativos estarán hacia la izquierda del 0 y los positivos siempre estarán hacia la derecha del 0. ¿Ok? Continuamos entonces hablando, chicos, de números reales. Para esto, lo que vamos a aprender es transformar de entero a fracción y de decimales a fracciones, dado que en los ejercicios posteriores va a ser necesario operar solamente con fracciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo entonces transformamos de entero a fracción? Sencillo, a cualquier entero le puedo poner sobre 1. Dado que la fracción es lo mismo que una división, entonces 2 para 1 me sigue quedando 2, no le estoy alterando
a mi expresión. Ahora, si es que fuera un negativo, de igual manera le podemos poner sobre 1 y no pasa nada, ¿de acuerdo? Ahora, el tema viene cuando es de decimal a fracción. Cuando vimos las subcategorías, ¿no es cierto?, de los números reales, aparecieron muchos números en decimales, sin embargo estaban como fracciones. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que a todos esos yo los puedo representar como fracciones. En el primer caso es, por ejemplo, un decimal exacto, va a salir también una fracción exacta. ¿Qué se hace en este caso? Ubico el número que tengo aquí, siempre sobre 1, y voy a añadir tantos ceros como posiciones decimales tenga. O sea, después de la coma cuento cuántas posiciones tengo. 1, 2, perfecto. Entonces añado 2 ceros. ¿Sí? Siempre que se pueda, una fracción se debe simplificar para que sus cálculos sean más sencillos. Entonces en este caso tenemos 25/1, 25/4 y me queda un cuarto. Eso quiere decir que el 0.25 para operar posteriormente yo le puedo poner como un cuarto. ¿De acuerdo? En el segundo caso tenemos un decimal periódico. ¿De acuerdo? ¿Qué significa un decimal periódico? Que si es que sobre el 32 hay una línea, ese número se va a repetir eternamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí se puede representar a través de una fracción. ¿Cómo se hace? Si ubica el número que se repite, pero una sola vez, o sea, no 1000 veces el 32, solamente el 32 una vez. Sencillo. Sobre, y vamos a poner un 9 por cada uno de los números que se repiten. ¿Cuáles se están repitiendo? El 3 y el 2, el 3 y el 2. O sea, dos números se están repitiendo. Por lo tanto, pongo 2 nueves. Dado que no se puede simplificar, ahí quedaría esa expresión. Finalmente tenemos el caso de los decimales mixtos, ¿no es cierto? O también periódicos mixtos. En este caso no se van a repetir todos los números. Como pueden ver, el 2 se conserva, pero el 5 sí se va repitiendo. ¿Cómo se hace en este caso? Miren, copiamos el número que es fijo, que es el 2, y el que se repite una sola vez. ¿Listo? Restamos, en este caso, el fijo, solamente el fijo, que en este caso es el 2, sobre. En la parte de abajo ubicamos un 9 de igual manera por cada número que se repite. En este caso el único que se está repitiendo es el 5, ¿verdad? Entonces ponemos solo un 9. Pero ponemos un 0 por cada número fijo. ¿Cuál es el número fijo? El 2. Como solo hay un número fijo, ponemos un 0. Quedándome entonces 23 noventavos. Si es que es posible, se simplifica, dado que aquí no se puede, esta sería la expresión que le representa a este valor decimal. Y con esto ya vamos a poder hacer los siguientes ejercicios con sus respectivas operaciones. Vamos ahora a enseñarles cómo sacar el opuesto y el inverso de una fracción. Recordemos que todo número se puede transformar a fracción. Por ejemplo, el 3 positivo entero se lo puede transformar a fracción poniéndole sobre 1. ¿Qué es el opuesto? Simplemente cambiarle el signo de esa fracción. Entonces, este menos 3 sobre 1 sería el opuesto de esta fracción de acá. Pero cuando le operamos a un opuesto con su original, siempre va a salir 0. Basado en eso, el opuesto de menos 3 cuartos es más 3 cuartos. Y si sumamos nos da 0. En cambio, ¿qué es el inverso? El inverso es la fracción dada la vuelta. En este caso sería 3 medios. Y por ejemplo acá sería menos 5 cuartos, porque aquí no le cambiamos el signo. Aquí solo le damos la vuelta a sus componentes. Cuando ustedes multiplican a su original por el inverso, siempre les va a dar 1. Y ese sería entonces el concepto de opuesto y de inverso.